Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias doy a Dios primeramente. La honra sea siempre para Él, la gloria para Él, todo para Él. Amén. Por permitirme, hermano, este gran honor de estar parado en este lugar. Amén. Y también agradecer a los pastores de este lugar por la invitación. La verdad que yo no soy un gran predicador. Ya, hoy día lo van a descubrir. ¿Ah? Yo soy más apoyo en la congregación, en otro sentido. La verdad, hermano, que, bueno, esto lo voy a dividir en varias partes de esta predicación, así que si alguna hermana tiene que ir a la feria, al supermercado, déjelo para mañana, allá. Si alguien tiene hambre, salga a comer, porque después vamos a estar acá hasta que las velas, no hay velas, hasta que las luces no ardan. Amén. Como les decía, yo no soy un gran predicador, pero el Señor me honra. Amén. Bueno, como le dije que esto va en varias partes. Primero me presento, mi nombre es José Zárate, ¿ya? Hay algunos que me conocen, hay otros que no, por eso mismo me presento. Yo soy hermano del pastor Fernando, ¿ya? Para los que conocen al pastor Fernando, ya sepan quién soy yo. La verdad es que nosotros somos de una familia nacido en el cristianismo. Nuestros padres por muchos años predicaron la palabra de Dios. Ellos ya no están en esta tierra, espero que estén en la presencia del Señor, porque no sabemos, ¿no es cierto?, no conocemos los corazones, pero y hoy nosotros somos siete hermanos carnales y todos seguimos, ¿no es cierto?, esta senda de justicia, todos seguimos, ¿no es cierto?, cerca de Dios, participando de la iglesia en diferentes lugares. En Machalí hay algunos, otro está en Reñaca, ¿no es cierto? Hay otro en Coquimbo, pero todos, de alguna u otra forma, nos allegamos a, a una casa de oración y participamos. Porque nuestros padres, como les decía, no nos dejaron nada físico, pero sí nos dejaron lo más importante, que es la palabra del Señor. La verdad, como les decía, bueno, mi nombre es José, mi esposa no pudo asistir porque está cuidando a mis nietas, ¿ya? Tuvimos una semana ajetreada porque se nos casó la última hija. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque había estado orando por eso, ¿ya? Porque no para que se fuera de la casa, pero sí por un tema de que no es bueno que estén viviendo, ¿no es cierto?, allegados a su ahora, su esposo. Y era una de las preocupaciones porque ella es la mayor. Ella tiene 35 años ahora. No saque la cuenta cuánto tengo yo, porque yo le voy a decir la edad. Yo tengo... ¿Escucharon bien? Clarito. ¿Ya? Bueno, tengo 57 años cumplidos. En noviembre estoy de cumpleaños. Están todos invitados. Amén. Siempre yo hago mi cumpleaños, lo hago, ¿no es cierto?, con cooperación y regalo. Así que llegan solamente aquellos que me quieren. Bueno, generalmente celebro con mi perro y yo en mi cumpleaños, ¿ya? Pero están todos invitados. Como les decía, era una de las preocupaciones que tenía con mi hija, porque los que somos, ¿no es cierto?, conocedores de Dios, sabemos que están viviendo en pecado, aunque ellos hayan estado un tiempo juntos, aunque tengan hijos en común, ¿no es cierto?, ahí, pero estaban en pecado. Y a mí me preocupaba eso, porque nosotros siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos lo mejor para nuestros nietos, queremos lo mejor para todo el mundo. El Señor, ¿no es cierto?, nos pone esa inquietud. Y la verdad que, bueno, fue una semana con mucho ajetreo, pero muy contento, ya, porque como padres hemos cumplido, ¿no es cierto?, primeramente, darle los estudios a nuestros hijos, que se casen, ¿no es cierto?, y vivan como Dios manda. Y lo tercero, que sigan perseverando en las cosas de Dios. Gracias al Señor, los tres están perseverando, ¿no es cierto? No acá en Conchalí, pero sí cerca del hogar, que vivimos en la Florida nosotros.
Mi hijo, el menor, también se quiso casar a los 22, 23 años y él también es músico, ya toca en la congregación y bueno, contento y feliz de que ellos puedan estar, ¿no es cierto?, y siguiendo la senda de los abuelos, de los papás y bueno, ahora transmitiendo a los nietos. Como les decía, somos una familia numerosa. En la iglesia, en la congregación de Consalí, me han honrado, ¿no es cierto?, el pastor, nombrándome tesorero del lugar. 100% confianza, ¿no es cierto?, en este humilde servidor, ¿ya? Él nunca me ha pedido cuenta, hermano. Tampoco vamos a decir que tenemos un gran dineral, ¿no es cierto?, o grandes ofrendas, o millones. No, pero él nunca me ha pedido un estado de cuenta. Todo lo contrario, él cuando pasa por algún lugar y dice, voy a comprar un micrófono, voy a comprar ampolleta, yo le transfiero y después le pido yo la boleta a él, lo que él no hace conmigo. Pero yo se la pido porque así llevo las cuentas claras y si algún día alguien quiere revisar, ¿no es cierto?, las cuentas, ahí están. Bueno, creo que ya me he presentado. Bueno, ando con mi hermano carnal, Erwin Zárate, ¿ya? Él me acompaña, como mi señora, bueno, no pudo asistir hasta este lugar. No quería venir solo porque Renca la lleva. Y uno cuando no conoce se puede meter en una parte que, ¿no es cierto?, uno en la población o en el lugar donde vive sabe dónde están los que venden, los que no venden, los buenos, los malos. Sí, bueno, yo vivo en la Florida Alta, hermano, pero también se ve la droga. No entendiendo el chiste, Florida Alta. Hay una sola Florida. Pero bueno, yo le digo la Florida Alta, ¿no es cierto? Pero también se ve la droga y también se ve gente que de repente anda haciendo cosas malas. Y el Señor, bueno, como le decía, yo, nacido, criado en el Evangelio, tenía que conocer al Señor, aunque usted dice, pero ¿cómo? Si estuvo en la escuela dominical, siempre escuchó al papá, los hermanos, yo he visto de todo en la iglesia, hermano, no se escandalice cuando vea algo que no corresponde, porque pasa, pero tenía que tener ese encuentro personal con el Señor. Y yo creo que a todos nos ha pasado, sobre todo los hijos de pastor, ¿no es cierto?, que a veces uno ve tantas cosas, tantas situaciones difíciles. Gracias a Dios nunca nos faltó para comer, pero sí había otro tipo de necesidades. Y entonces a veces uno reniega contra, no contra Dios, sino que contra los papás. ¿Por qué elegiste ser pastor? ¿No es cierto? Pero uno tiene que tener ese encuentro con el Señor. A veces está decepcionado todo de la vida cristiana, pero hay un momento en que uno llega a un encuentro con el Señor. Y es ahí cuando el Señor un día, bueno, orando en el templo, entré, no sé por qué, hermano, si yo no era tan bueno para orar, no soy tan bueno para predicar tampoco, pero fui hasta el templo, vivíamos al lado, entré y me puse a orar y le preguntaba al Señor, ¿qué quiere de mí, Señor? Háblame, Señor, quiero escucharte, quiero saber por qué y el para qué, ¿no es cierto?, me tiene aquí. Y la verdad que mientras oraba, alguien se me acercó al oído y me dijo santidad. Y yo abrí los ojos, me di vuelta y no había nadie. No había nadie, hermano. Pero no le miento, estoy ante la presencia del Señor y con todos estos testigos, no le miento. Y yo le escuché, pero muy clarito, que el Señor me dijo santidad. Pero me quedó como una duda, porque uno, escucha, los niños le creen al Señor al tiro, pero nosotros como que nos cuesta creerle al Señor. Y quedé pensando, ¿me habrá hablado el Señor? ¿O habré escuchado yo dentro de la emoción que tenía, el dolor, el malestar? ¿Habrá sido el Señor? Y como la semana, en ese tiempo pertenecíamos a IPETRI, hacía, bueno, mi mamá, la pastora, invitaba a la pastora a predicar a las Dorcas, invitó a la pastora de Peñaflor, Silvia me parece que se llamaba, ¿se recuerda? Sí, Silvia. Ah, son todas las IPETRI. Ya.
La pastora Silvia la invitó. Entonces, como nosotros en ese tiempo con mi hermano tocábamos guitarra, un bombito, entonces mi mamá nos dijo, acompáñennos para que no se sienta tan triste la alabanza y toquen ustedes. Y como nosotros somos curiosos, ¿no? Y no nos vamos para afuera cuando nos echan, dice la reunión de puras mujeres, nos quedamos por ahí escuchando. Bueno, nos quedamos sentados y le tocó predicar a la pastora. Y adivine qué predicó la pastora. ¿O de qué? ¿Cuál era el punto central de la predicación? ¿Alguien lo sabe? Amén. Me voy, si todos lo saben. Santidad, hermano. Santidad. Y ahí pude entender que Dios me estaba pidiendo santidad. No me estaba pidiendo, ¿sabe? Un trabajo, trabaja duro para que tenga muchas cosas. No, no me estaba pidiendo tú vas a ser el pastor, evangelista. No me estaba pidiendo ninguna otra cosa, sino que solamente santidad. Y sabe que después de muchos años descubrí que sin santidad, parece que me equivoqué de puesto. Pasen ustedes a predicar, hermano. Sin santidad nadie. Amén. Y eso es lo que me dice el Señor. Santidad. Porque sin santidad no veremos al Padre, no veremos al Hijo, no veremos al Espíritu Santo, no veremos a los grandes hombres que estudiamos en la Biblia. No veremos quizá a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos en la vida eterna. Porque Dios viene a buscar una iglesia resplandeciente, con un traje impecable, como que se casó mi hija. Bueno, no tan impecable, porque ya tiene 3 hijos. Pero el Señor quiere un traje sin mancha y sin arruga. Y como le dije, esto consta de muchas partes esta predicación. Y es para que usted esté atento. Si tiene hambre, salga a comer al tiro, hermano, como le dije. Voy a tomar un poquito de agua, porque el agua es vida. Ya que el Señor nos mandó tanta agua, hay que tomársela por lo menos, ¿o no? ¿He escuchado el dicho que palo porque boga y palo porque no boga? El Señor nos mandó agua y ayer estábamos reclamándole, Señor, ¿por qué no mandaste tanta agua? Y cuando no nos manda agua, Señor, ¿por qué no tienen sequía? Suben las papas porque hay sequía, suben las papas porque hay mucha agua. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Santidad. No quiere más, ¿no es cierto? Bien. En la palabra del Señor en Filipenses 4:13 es súper cortito. Aquí, así que si no alcanza a buscarlo, no importa. El Señor dice así: todo lo puedo en Cristo. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Amén. ¿Quién va a recordar esta palabra? Todo. Amén. ¿Sabe por qué yo la recuerdo? Porque yo me la tatué en el corazón. Y cada vez que siento pena, depresión, estrés, problema, cada vez que siento cualquier cosa que es negativa, lo repito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted se ha levantado por las mañanas y se va, ¿no es cierto?, a duchar, o si tiene tina, o si tiene jacuzzi, lo que tenga, pero cuando usted se va a bañar en la mañana, ha estado, ¿no es cierto?, levantándose recién por la mañana y han venido pensamientos malos a su vida, de cualquier tipo de pensamiento. Si no solamente malo es pensar, no sé, en robar. Cualquier pensamiento negativo que uno sabe que no es de Dios, ¿no es cierto? Y se está levantando recién. Y ahí comienzo en el nombre del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hago algo que no hago bien. Me pongo a cantar al Señor. Y le canto. ¿Y sabe por qué? Porque es una forma de reprender al enemigo, que muy de temprano no quiere echar a perder el día. Y a veces uno le pasa, yo tengo un trabajo que no se lo doy a nadie, es medio estresante,
No le voy a decir en qué trabajo, pero generalmente lo conocen como guardia, ¿ya? ¿Ya? Yo trabajo en un banco, entonces recibo muchas, como dice la mayoría de la gente, malas vibras. Gente con problemas, gente que a veces porque uno, no sé, usa un uniforme, lo ven y lo maltratan. Y ahí en mi interior a veces quiere explotar, pues si soy humano. Yo soy humano y no tengo tan buena paciencia. Aunque trato de tenerla, pero no tengo tan buena paciencia. Y ahí comienza en mi corazón todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiezo a reprender al enemigo. Porque el enemigo, ¿quién no quiere robar? La paz. Y cuando nos roba la paz, y a veces nos roba, hermano, la paz, después viene un lamento en mi corazón, una tristeza, digo, Señor, ¿por qué lo hice? ¿Ah? Soy como Pablo, que con las cosas que quería hacer no las hacía, ¿no es cierto? Y hacía lo que no tenía que hacer. Entonces muchas veces viene el enemigo a robarnos esa paz. Bien, ¿cuántos se lo van a grabar en el brazo, en el corazón, como un tatuaje? Y recordarlo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. La vida de nosotros es una vida, yo siempre digo, como un círculo. Tenemos altos y bajos. ¿Quién no lo ha tenido en su vida? ¿Quién ha vivido la vida perfecta? ¿Alguien la ha vivido? ¿No? ¿Alguien la ha vivido la vida? Siempre tenemos altos y bajos. Y no estamos exentos los hijos de Dios. Tampoco estaba exento el pueblo de Israel. Y aquí vemos situaciones, ese pueblo que Dios lo eligió con tanto cariño, con tanto amor. Yo decía siempre, ¿por qué Dios no se fijó en Chile? ¿No es cierto? En Colombia. ¿Hay alguien de otro país acá? ¿Usted de dónde? Ya. Colombia, ¿no? Ya. ¿Por qué no se fijó en Chile o en Colombia? ¿No es cierto? Y se fijó en Israel. Pueblo tan mal agradecido como Israel, hermano, nunca ha existido en la vida. ¿Cómo lo sacó Dios de Egipto? Con brazo fuerte, ¿no es cierto? ¿Alguien ha venido por primera vez a este lugar? ¿No? ¿Todo? Ya. Entonces todos sabemos la historia que estaba viviendo Israel en Egipto y cómo Dios los sacó con todas esas cosas, hermano, que uno ve o vio, ¿no es cierto? Como lo vieron ellos, uno podría haber cruzado el desierto y haber llegado a la tierra prometida en unas semanas, pero como le digo, una rueda. Cuando salieron con brazo fuerte, el Señor, ¿qué le hizo? Dijo, en la noche le voy a mandar estufita para que ustedes no tengan, ¿no es cierto?, que pasar frío. Durante el día, un quitasol gigante que lo mantenía lejos del calor y del sol. Le mandó maná. Cuando se aburrieron del maná, le mandó carne. ¿O no? Amén. Amén. ¿No es cierto? Le hizo crecer la ropa. Y yo creo que eso a lo mejor el pueblo estaba aburrido. Un pueblo bendecido por Dios, acá arriba, en la circunferencia. Imagínensela. Acá arriba, bendición. Y el pueblo cuando recibe bendición, muchas veces se relaja. Y empieza el relajamiento, empieza a descender. Y va bajando y llega al pecado. Y cómo ese pueblo, hermano, pecaba contra Dios, murmurando. Si el peor enemigo, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios era la murmuración. Imagínense, vivían esclavizados comiendo cebolla, ajo, encima tenían que trabajar sin paga, dos golpeaban, y aún así muchos estaban, ¿por qué nos sacó a morir esta tierra? ¿Por qué no nos dejó en Egipto? Donde recibíamos azotes, pero éramos felices, porque teníamos para comer, ¿o no? ¿O no? ¿Le parece o no? Añorar algo, hermano, que lo estaba esclavizando, y el pueblo en bendición se iba descendiendo y cayendo en el pecado. ¿Y el pecado qué es lo que trae?
Siempre hay una consecuencia. El pecado es muerte, correcto, pero siempre hay una consecuencia. El pecado nunca va a decir usted va a salir libre sin una consecuencia. Y la consecuencia del pueblo de Israel, hermano, en el pecar, fue que de aquellos que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida. Solamente 2. Ni Moisés pudo entrar. Que todos diríamos, pero padre, ¿cómo tan canalla? Al hombre que lideró, ¿no es cierto?, la salida y el andar, no pudo entrar a la tierra prometida. Las consecuencias. Y esa consecuencia, hermano, cuando estamos en la consecuencia, el pueblo clama, clama, y ¿sabe lo que hace Dios? Lo perdona y lo vuelve a la bendición, acá arriba. ¿O no? ¿Se da cuenta que es un círculo vicioso? Bendición, pecado, consecuencia, perdón, bendición. Y el pueblo cuando está en bendición, vive feliz, contento, hasta que comienza de nuevo en el círculo vicioso. Y aquí también le quiero mostrar un tema, una de las partes que le traigo, consecuencia del pecado. Podemos ver acá a un hombre, un juez, a Gedeón. El pueblo pecó contra Dios y Dios lo castigó por 7 años, donde venían los amalecitas, hermano, y le robaban todo, todo. No lo dejaban nada, ellos plantaban, ellos cuidaban los animales, y cuando estaba la abundancia y listo para ser sacado, venían como langosta, dice, y le robaban todo, y los dejaban a brazos cruzados. Y ahí el Señor se pone un hombre, ¿no es cierto?, que dice la palabra del Señor en Gedeón. Y él estaba en un lagar escondido, hermano, escondido, soplando ahí el trigo. Usted sabe cuando el trigo, ¿no es cierto?, se limpia, generalmente se hace en un espacio aire libre, para que el viento, ¿no es cierto?, le ayude a hacer el trabajo. Y él estaba escondido en un lagar, dice, soplando el trigo para separarlo, porque tenía miedo. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. El hombre escondido, el hombre atormentado, el hombre, ¿no es cierto?, sin visión de Dios, sin Dios, porque lamentablemente, hermano, cuando el pecado llega a nuestra vida, lo que menos queremos escuchar es al Señor. O cuando vamos descendiendo al pecado, porque el Señor es quien empieza a golpear nuestro corazón, ¿no? Entonces, como nos estorba el Señor, ¿qué hacemos? Preferimos no escucharlo. Y la consecuencia del pecado, nuevamente, ahí se ve reflejado en la palabra del Señor. Como este hombre, ¿no es cierto?, estaba ahí escondido. Pero Dios lo sacó de ahí, perdonó, ¿no es cierto?, al pueblo. Y como la mayoría de acá llevan un par de tiempo en la congregación, ¿no es cierto?, ya saben la historia de Gedeón. Como Dios con 300 hombres, ¿no es cierto?, lo libertó y le dio nuevamente la estabilidad que necesitaba el pueblo, la estabilidad que necesitaban sus corazones. Yo quiero presentar uno más, amén, para ir más o menos entendiendo el mensaje. Y siempre la consecuencia, hermano, del pecado, siempre la consecuencia del alejamiento de Dios, encontramos diferentes situaciones en la Biblia. Y una de las situaciones es cuando por las mañanas se levantaba un gigante y también por la tarde e insultaba al pueblo de Dios, lo maltrataba psicológicamente, porque dice que este hombre era tan grande, ¿no es cierto?, que uno ni tonto ni loco al verlo va a querer enfrentarlo. Y dice que este hombre medía casi 3 metros de altura, 2 metros y tanto, 90 y tanto. Bueno, lo importante es que este era un hombre gigante, que se levantaba, ¿no es cierto?,
e insultaba al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, un pueblo guerrero, hermano, por generación, un pueblo que luchaba Dios con ellos, no ellos con Dios, sino que Dios iba al frente y siempre peleando por ellos. Pero aún así, dice la palabra del Señor, que estaban asustados, que estaban atemorizados, que estaban, ¿no es cierto? Nadie quería hacerle frente y este hombre se levantaba por las mañanas e insultaba. Y dice la palabra del Señor que muchos, ¿no es cierto?, estaban ahí escondidos en la trinchera. Imagínense en este tiempo que venga un ejemplo, un gigante argentino a amenazar, ¿no es cierto? Todos estaríamos escondidos, ¿o no? ¿O a usted le gustaría pelear con alguien más grande que usted? ¿No? Bien. Y así como dice que aquí aparece un hombre que es conforme al corazón de Dios, un hombre que fue bendecido por Dios, un hombre que cuando vio que el pueblo, ¿no es cierto? Perdón, cuando vio que su rey, ¿no es cierto?, ya había fracasado, él, a través del sacerdote, ¿no es cierto?, manda y unge a este hombre. Y no eligió, hermano, lo mejor de la familia. No eligió al más grande, al más fortachón, al más hermoso, aunque dice que la palabra del Señor que este hombre era muy hermoso, sino que eligió al último, al más pequeño, al que hacía las labores del hogar, porque sus hermanos salían, ¿no es cierto?, a pelear por el ejército de Israel. Y este David no tuvo miedo, hermano, y fue y enfrentó al gigante. Fue, ¿no es cierto?, y luchó sin miedo, porque en él estaba el Espíritu de Dios. Y cuando está el Espíritu de Dios, hermanos, nosotros somos capaces de vencer todas las dificultades. Y así como dice que David fue con una honda, ¿no es cierto?, y 5 piedras, y derrumbó a este gigante, y no solamente lo derrumbó, sino que también le cortó su cabeza. Le he querido, ¿no es cierto?, mostrar estas tres situaciones que salen en la Biblia. Situaciones donde el pueblo ha estado escondido, donde el pueblo ha pecado, donde el pueblo ha tenido miedo. ¿Y por qué se la presento? Porque muchas veces pasa en nuestras vidas también, que no somos hermanos capaces, ¿no es cierto?, de enfrentar al enemigo. Y nosotros tenemos un enemigo que es el mismo enemigo de ellos, que es Satanás, el diablo. Satanás no está preocupado en la gente que anda drogándose, la gente que anda haciendo el mal, lo que andan robando, lo que andan haciendo, quitando los vehículos. Él está preocupado de usted, está preocupado de usted, de aquellos que están buscando a Dios en todo momento, aquellos que vamos luchando para ganar la vida eterna. A él no le interesa lo que ya está perdido, a él le interesa lo que está ganado, lo que Dios ha ganado. Y la verdad es que esta situación, ¿por qué se la quiero mostrar? Porque esta situación nos pasa a nosotros también. En toda nuestra vida nos pasa. Que vivimos en un círculo vicioso, que es estabilidad, pecado, ¿no es cierto? Consecuencia del pecado, perdón, estabilidad. Y así. Por eso le decía, ¿no es cierto?, que la vida en el fondo es una rutina. Todo lo que se ha visto ya fue. Todo lo que se ha visto en esta vida ya fue y va a ser, porque es un círculo vicioso. Y así como nosotros muchas veces nos presentamos ante Dios, una estabilidad, pero las consecuencias, hermano, cuando empezamos a enfriar, no queremos asistir, no queremos orar, no queremos buscar de la presencia del Señor, abrimos nuestro corazón para que el enemigo, aquel que no golpea, sino que aquel que se mete. Dios dice que Él golpea la puerta y si abre, ¿sí?, y si abre, Él entrará. Pero hay otro que golpea la puerta y entra sin que le abra. Y es el que se aprovecha de estas situaciones cuando empezamos a tener esa descendencia y llegamos al pecado, hermano. Y pecar, hay muchas formas de pecar. Primeramente, renegando el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y ahí abrimos las puertas. Y el enemigo, ¿no es cierto?, nos pone tentaciones, deseo de la carne.
Y la consecuencia del pecado, ¿no es cierto? Siempre hay una consecuencia. Y esa consecuencia es, vamos a poner ejemplo. Si usted roba y lo pilla, ¿dónde va? A la cárcel. ¿Es una consecuencia del pecado? Si usted tiene una relación con una niña por fuera, amorosa, y la niña queda embarazada, ¿qué es lo que hay? Un hijo, pero es una consecuencia, ¿o no? Si usted miente y cuando es descubierto, hay una consecuencia. Si usted engaña a su esposa, a su esposo, y lo pillan, mejor dicho, siempre lo van a pillar, pero hay una consecuencia, ¿o no? Y esa consecuencia, ¿no es cierto? Ahí está. Hay una hermana en la congregación de Consalí que siempre está orando por sus hijos, por sus sobrinos, y son muy duros ellos, en este caso los niños, de entender. Hay una niña que está detenida, está presa por tráfico. Hay otro sobrino que está por allá, por Canadá, y no puede volver, porque como estaban metidos en la venta de droga y el consumo también. Entonces hay una consecuencia, y es una consecuencia dolorosa cuando un ser querido, ¿no es cierto?, está pasando estas cosas. Quizás muchas veces nosotros estamos orando, nos estamos buscando, estamos protegiendo a nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero nuestros hijos, como nosotros en un momento de nuestra vida tenemos que tomar decisiones también, y toman a veces las decisiones más malas. Y decisiones que lo llevan, lamentablemente, a una consecuencia de estar preso. Y el estar preso no solamente, hermano, es estar preso, sino que hay que sobrevivir dentro. Hay personas que uno conversa en estado preso y personas malas, que uno dice delincuente, delincuente, y adentro viven con temor. Porque en la cárcel no salen las noticias, pero casi todos los días muere alguien. Porque el otro más pillo lo mató. Y hay tantas cosas que pasan dentro de un mundo que ojalá nunca, ¿no es cierto?, tengamos que conocer. Porque es perverso, es malo. Y a causa de estas consecuencias, ¿no es cierto?, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Como decía un pastor, el hermano no venía de hace tiempo a la iglesia, pero apareció, es porque algo está llamándolo de nuevo, porque algo está dañando su vida. Y empezamos a buscar de Dios, a buscar de Dios, a orar, a encontrarse con Dios nuevamente. Y sabe que tenemos un Dios terriblemente bueno. ¿Cuántas veces perdona el Señor? ¿Se acabó la cuenta? Pero lo más fácil es decir 70 veces, 7. ¿No es cierto? Que buscar la respuesta, hacer la ecuación o la multiplicación. Nos sale más fácil decir 70 veces 7. Y sabe que una vez más el Señor perdona nuestra vida. Y una vez más el Señor, ¿no es cierto?, nos lleva a un lugar. Y cuando sabe, estamos con Dios, el Señor viene la bendición. Viene la bendición en todas las áreas. No solamente lo va a bendecir o prosperar económicamente, sino que el Señor lo va a bendecir en todas las áreas, su matrimonio, sus hijos. Yo puedo verlo y le doy gracias al Señor porque lo puedo palpar, lo puedo sentir. Puedo decir gracias, Señor, porque era uno de los anhelos míos que mi hija realmente se casara como correspondía, como el Señor quiere verlo. ¿No es cierto? Si hay alguien que está conviviendo acá, se lo digo en nombre del Señor, arregla la situación. El Señor bendice el matrimonio. El Señor no bendice la unión a los compadres. El Señor bendice el matrimonio. Y para que pueda tener bendición un hogar, tiene que comenzar bien. Y cuando estamos en esa estabilidad maravillosa, gozando en el Señor, muchas veces empezamos a mirar para el lado, hermano, empezamos a ponerle oído a cosas que no corresponden. Y empezamos una vez más a deslizarnos, a irnos. Y sabe que cuando estamos, ¿no es cierto?, queremos, no sé, nuestra vida se va deslizando, no queremos escuchar del Señor. No queremos saber del Señor porque el Señor nos dice lo que estás haciendo es pecado. Y el pecado es muerte, la paga es muerte, hermano. ¿Y por qué yo le tocaba el tema de estos 3 ejemplos? Porque no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y acá podemos ver
que el pueblo de Egipto, perdón, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, no todo lo que dijeron, Señor, Señor, gracias por liberarnos, entraron a la tierra prometida. No todos entraron a la tierra prometida. Y aunque todos clamaban, pedían al Señor que los libertara, pero muchos se quedaron en el camino por añorar las cosas del pasado, por levantar ídolos. Cuando subió, ¿no es cierto?, Moisés ahí a la cumbre a encontrarse con Dios, cuando volvió, ¿qué habían hecho? Ídolos, ¿no es cierto?, adorando. El Señor es un Dios celoso. Él te quiere para Él nomás, a cada uno, ¿no es cierto? No quiere una relación íntima, solamente tú. No quiere que tú participes o adores a otro personaje. Y aquí vemos cómo el Señor tuvo que dejar en el desierto el 99, y tanto por ciento de los que salieron. Pero al final le entregó, ¿no es cierto?, lo que Él le había prometido, que era la tierra prometida. Y los que entraron porque ellos hablaron bien de ese lugar donde el Señor le había entregado. Cierto que hay gigantes, pero nosotros tenemos un Dios poderoso que pelea por nosotros. Y aquí vemos a Gedeón asustado, hermano, y muchas veces estamos igual que él. No queremos salir de nuestro cuarto porque le tenemos miedo a todo. Porque la verdad, hermano, hay delincuencia en esta nación, lamentablemente, y se ha multiplicado. No le vamos a echar la culpa a nadie. Pero Boris, no le vamos a echar la culpa a nadie, ¿no es cierto? Ay, los de Boris para allá y los que no para acá. Para que no tengamos división, vamos a hacer los verdes oscuros para allá y los verdes claros para acá. Pero, hermano, como nunca se ha visto la delincuencia, entonces muchas veces no queremos salir, estamos asustados. El pecado, hermano, la verdad que a mí me asusta por mis nietos ahora que van al colegio, porque lamentablemente le están enseñando cosas que van contra la voluntad de Dios. Le enseñan que son todos iguales. Correcto, ante los ojos de Dios somos todos iguales, pero uno nacimos varón y otro niña, hembrita o varona. Porque el Señor cuando hizo, ¿no es cierto?, y creó a Adán, ¿no es cierto?, lo vio que estaba solo. Y no le dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer otro hombre para que te acompañe, sino que le hizo la ayuda perfecta, la idónea, la maravillosa, la que nos hace saltar el corazón. ¿O no? A mí me hace saltar el corazón, sobre todo cuando me pagan, porque me dice el sueldo. Y yo le paso el sobre, porque ahora está todo en la tarjeta, en la cuenta. Pero Dios creó al hombre, a la mujer. Pero muchos se están encargando de decirle que no, de que es normal, de que ellos son antiguos, son viejos. Oh, y le digo, Señor, gracias, porque me dicen viejos los profesores o aquellos que proclaman estas cosas. Y uno ya prácticamente no quiere mandar a los niños al colegio. Llegan con ideas raras, ¿no es cierto? Escucha, si hay niños que piensan así, se lo digo en el nombre del Señor, esto es lo que manda. Lamentablemente lo que se está enseñando, lamentablemente, va contra los principios de Dios. Entonces, tantas cosas, hermano. Y estamos asustados como Gedeón, ahí escondido para que no nos roben. Y estamos atemorizados, asustados. Pero, ¿sabe? Tenemos un Dios maravilloso, más grande, que en el nombre del Señor somos vencedores. El Señor lo sacó y le dio un ejército, hermano. Yo le diría una compañía porque eran 300. Un pueblo pequeño contra millones. Y ese Dios maravilloso, hermano, está hoy con nosotros. Nunca nos ha dejado. Nunca. Han estado con nosotros en las buenas y en las malas, en nuestras dificultades, en los momentos tristes, en los momentos depresivos, en los momentos alegres.
Él siempre ha estado. Lo que pasa es que no nos notamos a veces, porque estamos tan asustados, atemorizados, esperando que otro vaya a pelear con nosotros. Pero tenemos, hermanos, esta palabra y tenemos el ejemplo de David. ¿Sabe que David, no siendo un soldado, siendo un pequeño, un joven, un adolescente, que lo tenía prácticamente para los mandados, porque él tenía que cuidar las ovejas, porque él tenía que llevarle comida a sus hermanos, y todo el ejército asustado, pero sabe que en él había una actitud positiva. Él lo primero que sintió cómo ofendían al Dios viviente, no solamente al Dios, sino que también a su pueblo. Y él, para ser un joven, aquí estoy yo me enfrentaré. Y sabe que él se enfrentó a ese gigante. Y sabe cuando tomó la piedra, yo siempre digo, no fue la piedra que lo derribó, fue el poder de Dios. Fue el poder de Dios. Y sabe que ahí quedó tendido el gigante, el grandote, el matón, ¿no es cierto? El fortachón, un soldado preparado, con un lenguaje, hermano, horrible. Se insultaba al pueblo de Dios. Me imagino cómo hablaba. Dueño y señor de todo. ¿Quién lo quería enfrentar? Pero vino un pequeño, pero un pequeño que venía en el nombre del Señor. Y él no solamente derribó al gigante, sino que también cortó de raíz al gigante, le cortó su cabeza, porque si lo deja ahí, se levanta el gigante nuevamente. Y él cortó su cabeza. Por eso le digo, hermano, en el nombre del Señor, no te quedes dando vueltas en el círculo, quédate en la cúspide. Si estás viviendo en pecado en este momento, en el nombre del Señor, derriba a ese gigante, derriba a tu gigante. Enfermedades, no podemos decir mi enfermedad, porque no es suya, es una enfermedad de Satanás. No puede decir mi problema, porque no es su problema. El diablo, hermano, en algunas partes no quiere ni nombrarlo a Satanás, pero yo lo nombro porque está por debajo. ¿Quién es Satanás? Nadie. Nos tiene muchas veces ahí asustado, diciéndote que tú no puedes, porque a lo mejor no tiene la educación suficiente, porque a lo mejor no tiene la capacidad de un trabajo mejor. Quizás te tiene ahí porque a lo mejor tú de tu niñez te enseñaron a robar, a mentir. Yo conozco una persona que a sus hijos le enseñó a ir a los supermercados y robar. Para que se entienda bien, le enseñó a que fueran mecheros en su vida. Y a mentir, y a mentir. Y ellos por años, pues voy a hablar un poco de una de su hija, dice que ella nunca quiso a su mamá, se va a casar ahora, eh, después de 30 y tantos años se va a casar, y no quiere invitar a la mamá. Y le preguntaron por qué. Porque mi mamá lo único que hizo en mi vida fue enseñarme a robar y a mentir. A los 12 años ella se fue de su hogar, esta niña, se fue. La iban a buscar y se volvía a arrancar. Consumió droga, vivió la prostitución, hermano, aunque usted no me crea, uno la veía un estropajo. Su físico ya no le respondía por tanta droga. Usted lo ha visto caminar generalmente, su cuerpo, ¿no es cierto?, queda dañado. La verdad que verla llega a doler el corazón, porque es cercana a mi señora. Bueno, siempre no está mi señora, una sobrina de mi señora. Si no está, pues no voy a poder retar. ¿Por qué hablarte? Bueno, igual le cuento yo para que me rete después. Una vida, hermano, triste, sumida en la droga. Hasta yo muchas veces dije, no, esta ya no hay vuelta.
Ya no hay, uno hasta ahí duda del Señor. No, imagínese, 36 años de tener. Y uno no, ya a esta altura, o sea, toda su vida consumiendo droga, viviendo en la calle. Ella contaba que muchas veces le pegaron. Bueno, no voy a contar más, hermano, porque la verdad, usted va a salir deprimido. Pero no se sienta deprimido, ¿sabe por qué? Porque ella encontró al Señor. Y usted, aunque no me crea, ella se va a casar ahora y está asistiendo a la iglesia y está, hermano, en un 100%. Y a pesar de que quedan secuelas, el Señor la ha restaurado, hermano. Ya su piel no es, como le digo, era, pues así, verla aquí y después verla con el Señor es un cambio, hermano, un cambio, pero total. Aunque, como le digo, quedan secuelas. Y el Señor no puede hacer. El Señor lo puede hacer. Entonces, cuando alguien te diga, ¿sabe qué? Tu gigante no lo puede derrotar, usted lo puede derrotar. Quizás en su vida ha estado mucho tiempo en la iglesia, pero realmente no ha conocido al Señor. Quizás no ha tenido ese encuentro con Dios. Quizás en su oído, por un lado, le están hablando en el colegio, en la universidad, le están diciendo una cosa y usted está chocando con las cosas de Dios. Quizás usted tiene cosas que trae de su juventud, de su niñez, porque sus padres le enseñaron así. Pero en el nombre del Señor se lo digo, en el nombre del Señor, derribe ese gigante, derríbelo. Pero más importante que derribarlo es que tome la espada y le corte la cabeza para siempre, para que nunca más se tenga que levantar y humillarlo, para que nunca más usted tenga que retroceder y estar en ese círculo vicioso, pecado, consecuencia, perdón, bienestar. Ore. Si está en bienestar, ore, como si estuviera en las consecuencias. Se da cuenta cuando uno está pasando las consecuencias, quedó sin trabajo, se separó, lo dejaron, perdió todo, un incendio en su casa. Uno más ora o no. Y no ora, porque grita. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Si realmente tú eres Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y muchas veces culpamos al Señor, pero clamemos, clamemos como si estuviésemos, hermano, en el pecado, perdón, en la consecuencia, cuando estemos en la estabilidad, para que no nos deslicemos nunca más, para que nunca más ese gigante se pueda levantar, para que nunca más el pueblo de Dios tenga que retroceder, sino que avanzar, avanzar, avanzar. Por eso cuando el comienzo le decía, todo lo puedo en Cristo Jesús, todo lo puedo en Cristo Jesús, porque Él nos fortalece, hermano. Y por eso también quería tocarle un poco el tema de la santidad, porque debemos ser santos ante el Señor. Debemos presentarnos, ¿cierto?, como esa novia con esta vestidura resplandeciente, sin manchas, sin arrugas, porque sin santidad no podremos ver al Señor. Si usted cree que hay un gigante en su vida, si usted cree que hay algo que no lo deja avanzar, si usted cree que hay algo que lo tiene retenido y usted no se puede explayar y decirle al Señor todas esas palabras hermosas que le podemos decir, si usted cree que hay algo que lo tira hacia atrás, no quiero que pase acá, porque muchas veces, si pasamos, el hermano tiene un pecado, y todos me van a apuntar. El hermano, claro, estaba, sí, yo lo notaba que el hermano estaba en pecado. Yo, si lo había visto, sacó un auto nuevo, ¿y de dónde? Po? Seguramente vendiendo droga, ¿o no? Pero sí es verdad, cuando uno ve cosas de repente, uno piensa y dice, bueno, generalmente la gente, si usted se compra un vehículo nuevo, no debe estar vendiendo droga. Pero muchas veces para que no nos critiquen o no nos hagan, ¿no es cierto? O muchas veces también en la iglesia cuando hay Santa Cena, el hermano sabe que está en pecado, pero cena igual. Le tiembla la mano, tira el vinito para atrás
¿no es cierto? Para que no lo vean de que está en pecado. Pero ¿sabe qué? Mejor libérese. Si realmente usted cree que hay algo que lo hace retroceder, en esta tarde ya, quiero que ponga su mano, o no ponga su mano, porque van a decir, el hermano se puso la mano al corazón y estaba en pecado. Yo quiero que sea honesto con el Señor y en sus propias palabras. No tiene por qué buscar o hacer una oración rebuscada, sino que solamente pídale perdón al Señor. Perdón. ¿Alguna vez ha pedido perdón usted a alguien? ¿No es cierto? Uno que le dice perdón, nunca más. Una oración, hermano. Perdón, nunca más. Y sabe que el perdón, si usted ha perdonado a alguien de su familia, el perdón no es para que se lo esté sacando en 2 semanas más. El perdón es olvidar. Y eso es lo que hace el Señor cuando nos perdona. El Señor nos perdona y olvida. Olvida. El Señor no te va a estar sacando en cara los años que no ofrendaste, no diezmaste por ir a jugar al casino. Porque hay personas que juegan en el casino, en las carreras, y siempre cuando les toca predicar o dicen, el diezmo no es bíblico. Si alguien lo dice acá, lo respeto, pero no se malgaste la plata en cosas que son juegos, cosas que no corresponden. Solamente quiero que le diga al Señor, perdóneme, Señor, o si quiere hacer una oración más larga, le pida perdón al Señor. No viva en el pecado, porque el pecado es muerte. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos lleva de mal en peor. Podemos disfrutar un tiempo quizás, pero las consecuencias son más grandes. Las consecuencias del pecado, usted puede pecar una vez, 10 minutos, 5 minutos, se robó algo, pero si es detenido, se lo van a hallar preso. Quizás va a pasar una noche o 2 noches, o quizás 5 años, pero no es muy agradable. Hay un hermano que me contó, no es de acá, no se asuste, pero hay un hermano que dice que él estuvo preso por comprar un balón de gas. Todos sabemos que comprar cosas, cuando tío, deme 2 lucas, ¿no es cierto? Deme lo que tenga. Uno sabe que no son cosas que vienen de un lugar que corresponde, generalmente son robos. Dijo con tan buena suerte que tenía él, que pillaron a este joven y ¿dónde vendiste la balón de gas? Al caballero. Y pasó un tiempo preso y dice que él no se lo da a nadie. En ese momento dijo, el primer día dijo, un lugar asquerosísimo. Imagínense si no hay baño donde hacen sus necesidades, donde no hay cocina, no hay almuerzo, no hay once, no hay cena. Un hambre, decía. Y después tuvo que convivir un tiempo con gente que lamentablemente, hermano, a algunos les gusta eso. Por eso en esta mañana, bueno, perdón, tarde ya, quiero que usted sea honesto con el Señor. Y si realmente usted quiere un perdón del Señor, si queremos, me incluyo, esta palabra también es para mí, si realmente queremos vivir la vida en abundancia, acerquémonos a Dios. Acuérdese que el Señor lo dijo, busca, ¿no es cierto?, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, añadidura, felicidad en el hogar, bienestar, todo, todo lo que usted se imagine, o todo por lo que usted está orando. ¿Cuántos aquí están orando quizás por una casa propia? ¿Cuántos están orando quizás por un vehículo? ¿Cuántos están orando por un trabajo? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Cierre sus ojitos. Amén. Y si realmente usted quiere estar o está enamorado de Dios, si realmente usted quiere vivir
en la vida eterna, en esa calle de oro, mar de cristal. Es el momento en que Dios nos está dando la oportunidad. No sabemos el día de mañana, no sabemos lo que pasa más tarde, no sabemos en qué momento el Señor nos llamará. No hace mucho una sobrina de 23 años aproximados falleció pensando que tenía la vida comprada y nos tocó de muy cerca. Por lo mismo, no sabemos el día de mañana. Por eso queremos pedir a nuestro Dios, al Padre Celestial, que perdone todo pecado, Señor, que hay en nuestras vidas. Si te hemos fallado, Señor, si hemos, Señor, dejado de amarte, si hemos buscado las cosas de este mundo, Señor, para satisfacer nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón, porque queremos tener una relación contigo, Señor, muy íntima, muy estrecha, Señor, donde, Señor, queremos solamente amarte, Señor. Si realmente te amamos, Señor, no queremos dañar, Señor, esta relación hermosa que tenemos contigo. Perdona, Señor, toda falta, todo pecado, Señor, y prometemos en el nombre de Jesús no volver a cometerlo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este lugar, si hay alguien que realmente necesita ser perdonado, Señor, si hay alguien que está arrepentido, Señor, del mal camino que había tomado, en el nombre de Jesús pedimos por él o por ella, mi Dios, que tú estés tomándolo, Señor, en sus brazos, Señor, Padre Santo, y sea perdonando, Señor, todo pecado, porque yo sé que nunca más te acordarás, Señor, de lo que hayamos cometido, Señor. Y tú quieres, Señor, un pueblo santo, puro, sin manchas, sin arrugas, Señor. Si un día, Señor, tú lo hablaste en mi oído, Señor, y no me pediste nada más, Señor, es porque eso es lo que necesitamos para ver tu gloria. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Gracias, Padre, porque tú nos acaricias. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos tienes, Señor, en un lugar, Señor, escogido, Señor, para tu gloria. La honra, la gloria siempre sea para ti, Padre Santo. La honra, la gloria siempre sea para ti, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, esta instancia que nos da el poder acercarnos, el poder, Señor, reconocer que te hemos fallado, Señor, y que de este perdón, Señor, nunca más, Señor, te fallaremos a ti. Lávanos, límpianos, Señor, la sangre del Cordero de Dios. Gracias, papá, te damos. Gracias, papá, te damos por aquellos, Señor, que han dado este paso, Señor, no solamente de derribar a su gigante, sino que de cortar la cabeza para que nunca más se tenga que parar, Señor, y presentarse y ser un obstáculo, Señor, para el avanzar, Señor, para el caminar, Señor, del cristiano. Todo lo puedo en ti, Padre, que me fortalece. Alabado es tu nombre. La bendición pose, Señor, en cada uno de los hermanos que están, Señor, en este lugar. La bendición pose en aquellos, Señor, que estén en sus hogares por algún motivo, Señor, y no pudieron llegar. La bendición pose en aquellos que están quizás en las redes sociales escuchando este mensaje, Señor. Padre, la honra y la gloria siempre sea para ti, Señor. Te pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Qué grande es el Señor. Si usted se siente que realmente el Señor lo perdonó, hermano, ¿qué día tienen reunión acá? El martes acá. Porque si usted no llega a decir, el hermano no se arrepiente. No, el Señor bendiga a esta congregación, bendiga a nuestros pastores, a sus hijos, a Mario, Mario, ¿cuántos años? No vamos a decir mejor porque van a saber que somos mayores. Pero jugábamos la pelota después de la reunión, ¿no es cierto, Mario? La pichanga y la cancha. Y así, bueno, contento de estar en este lugar, de verle. Algunos ya lo ubicaba, a Angelita también. Amén, que se bendiga a Angelita, a Cristina, a la pastora ya que
también al pastor. Y bueno, bendiciones para todos. Estoy muy agradecido de Dios porque, como les dije, no soy un gran predicador y el Señor me honra, ¿no es cierto?, en llegar a este lugar. Amén. ¿Quiere decirle algo a usted? Amén. Antes le damos la oportunidad al tiro a que... Amén, le damos la oportunidad al tiro y después no sé quién va a recibir, la pastora. Amén. Él le va a entregar. Bueno, la pastora. Mayor, todos somos mayores. Ya le cansó. Solo me felicito que me recibe, será el Señor, el momento que me concedió de poder llegar a este lugar. De realidad, que lo que sale, que yo conozco, mirá, su momento, aparte de un gran pastor y amigo de mi papá, recuerdo que en algún momento de la vida yo le dije una vez a él, ¿se acuerda? Le dije, ¿sabes? Yo quiero un consejo de un pastor. No es porque mi papá no considerara el pastor de la iglesia, no, sino que cada vez que yo iba a un consejo de mi papá, me recibía el consejo de mi papá. Entonces, yo no sentía así. Pero yo iba a pastor y después de nadie ya, y recibí muchos consejos de parte. En realidad, volvieron a la pastora, y a la pastora la veía todos los meses. No porque cuando se debe ella me quisiera ver. Mi mamá tenía esta costumbre de decir que hijo acompáñame a para mí, ya volverle a ver después de tantos años. En realidad, yo estoy reconociendo las cosas del Señor. Y que hace 17 años, vida, estuve fuera de la comunidad, era oyente, y empezaba algo que no hacía nada, no compartía con nada, que tenía algo que ver con las cosas de la iglesia. Y ese día que estoy maltratado, el pastor me puso, me acuerdo, no estoy viendo ahora, cuerpo social, mi curso de máquina, cosa que en ese tiempo no era mi esposa, era pareja, y dijo que tenía que volver. Gracias al Señor, pudimos arreglar la situación, relación con el Guayas. Tanto tiempo como estaba casado, entonces por ende, cuando papi falleció, era como actor de él, yo hacía todo el bíblico, todo el Alicia ir al Instituto Bíblico de Betis y tenía el privilegio de hacer estas cosas, pero cuando uno vive en una condición que no está agradable al ojo de Dios, como le digo, durante 7 años, esperando. Pero dice honor primero a lo que Dios quiere, y mi madre, que una de sus últimas palabras que dijo por el tiempo. Ella falleció hace poco, en febrero, después, y fui, como le digo, el privilegio de ser el último hijo varón, porque ella vivía con mi madre, tenía cerca de niña, de verde. Pero yo la vi el 29 de enero y 10 días después ya falleció. Y fue hijo fue de tiempo. Ya estamos volviendo, y contraje el matrimonio, una semana después recibimos la bendición de contestar el teléfono, pero y tener esta dificultad que estoy hablando de ella. En realidad, como le dije, una semana después tuve el privilegio de
de poder casarme y recibir la bendición. Creo que ahí yo ya me sentí con otro anhelo, con otro deseo, poder hacer. Ya el Señor me ha privilegiado de volver a predicar durante la ocasión de mi Señor. Ya dígame que le dije darme de WhatsApp, ¿no? Dígame que estoy acá, que estoy con usted. Como le digo, gracias al Señor que estamos subiendo y ya voy a comenzar con la ayuda del Señor y el día próximo a preparar, a ministrar a los predicadores, porque la iglesia es como todos los predicadores, no como usted va a una iglesia y de repente predica el pastor, la pastora, el pastor y nadie más. Allá no, allá predica el pastor, la hermana, ¿no? Esa hermana que quiere traerse la pastora para acá. 4 o 5 que me han preguntado. Entonces, va a honrar con el curso de predicadores de ética, poder preparar. Nosotros los hijos debemos siempre estar bien preparados. Que nosotros debemos estar firmes en palabras, escudriñarlas para poder enseñar y no muchas veces en nuestra manera de explicar y de decir las cosas podamos hacer caer a uno de estos pequeños. Dios les bendiga, mi gozo, Mario, hace tiempo no lo veíamos. Bueno, lo vimos en el estado, pero bueno ver que no, Mario, no le gusta que le digamos cosas. Mario, y ver a todos, en realidad, como le digo, la hija del pastor, y yo creo que mi mayor todavía existía cuando nosotros llegamos a la ciudad y pudimos de conocer a nuestro pastor, gran amigo de mi papá, gran tierra del Señor, un gran amigo. Así que les bendigo, me alegro verles, esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez. En realidad ya los vi casi a todos, que los vi casi todos en el estado. No les sé los nombres de algunos, pero bueno, bendiciones y espero que este lugar se siga llenando de la presencia del Señor. Pero no se repita el que te dije a la próxima vez. El Señor les bendiga, bendiciones, felicidad, fe, no es un hermano, pastor. Cuando mi papá falleció, él fue el pastor y fue un tiro. Y aunque él, por razones que él ya contó, se apartó un poquito, pero ya le volvieron a aclarar la situación, que la bendición que Dios puede tener, no se la quita el hombre. Sino que el Señor sigue en el pastor por siempre. Dios les bendiga, bendiciones, bendigo y espero verles pronto. Ella no